Una carrera artística de 50 años de un creador de formación intelectual sólida, una pintura en continua evolución, desde un cierto expresionismo abstracto de sus inicios a fines de los años 60 hasta la abstracción total. Es la primera retrospectiva que le dedica un museo. Lo hace el Marco de Vigo, revisando a nivel crítico 5 décadas de un artista fundamental para entender el arte gallego. Nos acompaña Ángel Huete. Bienvenido a Espacio de Arte, Ángel. Muchas gracias. Menuda exposición, empezamos. Y ya lo indica el título, una retrospectiva tratada de forma crítica. Sí, digamos que en principio tenía así como una especie de prejuicio con el hecho de que se llamase retrospectiva, porque da la impresión de que eso toca ya, bueno, que uno no quiere dar por agotado su recorrido vital. Y le llamamos revisión crítica. Bueno, esto obedece un poco a la pertinencia de abordar la obra de una persona desde aspectos realmente rigurosamente críticos. Y creo que en esta ocasión Agar lo ha hecho así. Bueno, quiero decir que yo también he planteado la necesidad de que hubiese una preparación muy larga, ¿no? que trabajase. Oye, 2 años, Agar, dos años ha estado con esta exposición. Pues sí, pues sí, porque no se pueden hacer exposiciones, sobre todo en lugares de referencia como es el Marco de Vigo, sin que haya unos ejercicios de investigación. La investigación es fundamental para contribuir a nuestra propia memoria, a nuestra propia identidad, para saber quiénes somos. Y bueno, pues esta exposición se trabajó con 2 años que yo creo que a Agar le quitó mucho partido, vamos, yo también. Y a nivel expositivo está muy didáctica. Bueno, si nos adentramos en esa exposición, vamos recorriendo las salas, vemos desde esos inicios, en los años a finales de los 60, hasta hoy. Y siempre con esa dimensión sociológica, política, histórica que caracteriza tu trabajo. Por ejemplo, vemos en la sala con toques pop de aquella lejana etapa de los años 80, en la que veíamos algo de figura que después ya va a desaparecer totalmente. Sí, eso, bien, yo comienzo, antes de lo que se ve en esta exposición, hago una especie de expresionismo rural, no, bueno, una cosa que yo había aprendido en Orense y viendo, bueno, las amistades, artistas que yo conocía. Pero después de haber viajado a Barcelona y después de un viaje concreto a Londres, quedé tremendamente impresionado, bueno, por el pop inglés, no, también por los constructivistas rusos, en fin, por lo que yo no conocía de manera directa hasta entonces. Pero digamos que el pop británico sí que me sedujo y quedé un poco impregnado de eso, ¿no? En mi regreso a Barcelona y a Vigo, ya me fui por ahí. También con influencias alemanas, si quieres. Con Gross y todo, con la obra de George Gross. Exactamente, sí. Ahí está esa serie, Ensayos sobre la violencia. Sí, esa serie acontece después de la muerte de mi padre, muere en el año 71. ¿Le dedicas una pieza? No, le dedico muchas. A ver, realmente el impacto es tan fuerte que ilumina pues toda una serie que yo hago como bajo una especie de protesta, de reclamación, o sea, por falta de su vida, ¿no? Y hago una serie que se llama Ensayos sobre la violencia. Es bastante larga, pero los primeros son muy directos a la imagen del hombre caído, ¿no? Porque estoy todavía muy afectado por esa situación. Y hablando de esas situaciones y de lo dramático, siempre subyace incluso cuando tratas el paisaje. Véase esa larguísima también serie de océanos. Sí, bueno, digamos que en mi manera de trabajar o mi manera de pensar o la forma de interpretar mi proceso productivo, siempre están los aspectos ideológicos y desde luego eso siempre hay pensamiento detrás de eso. Y digamos que estos ciertos aspectos dramáticos siempre subyacen a mi obra. Digamos que me importa
que así sea, ¿no? Que no sean felices, excesivamente felices, que sean más bien, que induzcan un poco a pensamientos incluso, si acaso, pesimistas. Pesimistas y melancólicos. Ahora sí Pues damos un salto a la sí. exposición que tienes reciente, porque vamos a ir por etapas. Actualmente hay dos exposiciones, en el Marco de Vigo, pero tu obra reciente también la tenemos en la Casa de las Artes. Tus obras de ahora y las que hiciste con dos compañeros, Manel Lledós y Miguel Saco, en la Casa de las Artes de Vigo. O sea que ya tu obra la tenemos casi al completo con estas dos. Pues sí, bueno, es una coincidencia no pretendida, digamos que circunstancias ajenas a la voluntad hicieron que coincidieran en el tiempo, pero no estaba previsto esto. En cualquier caso, sí que hay cierto aspecto de complementariedad, puesto que la exposición del Marco evita esas otras partes que se van a abordar en la del reencuentro, que es la de la Casa de las Artes. Allí aparecen obras hechas del 81 y 82, pintadas en Nueva York, y otras del 2016, 2017, recientes, ¿no? Y en esas, las recientes sí que te vemos melancólico y... Bueno, sí, me parece bien. No me parece mal que adviertas esto. Yo sí, aunque tengo un carácter espontáneo y abierto y comunicativo, sí que creo que también tengo un punto melancólico. No es lo que yo quiero justamente declarar en mis obras, pero sí los aspectos duros o dramáticos, ¿no? Y desde luego las alusiones políticas. También quiero decir, un poco por complementar esto, que generalmente alguien dijo que pintaba con el periódico en la mano. Bueno, sí quiero dar un poco de testimonialidad de los acontecimientos que pasan, ¿no? Sí. Aunque después, aunque después esa testimonialidad quede borrada. Sí, bueno, generalmente solo pasa en el título, ¿no? Pero el título, digamos que no está mal. Yo recuerdo, ya voy a hacer un paréntesis para hablar de otra cosa, de Miró, siempre me admiró la diferencia o la distancia que yo advertía entre sus títulos y lo que se veía. Eran como divergentes, pero me advertí, sin embargo, que había una complementariedad muy grande. Y digamos que en el caso mío, pues también hay algo de esto, aunque no creo que haya tanta divergencia. Sí. Pero muchos títulos ayudan a entender muchas piezas. Sí. Piezas, series tan emblemáticas como Fenicia, también la serie de los bidones de gasolina, los surtidores. Surtidores, sí. Bien, sí, en el caso de los surtidores, es como un comienzo en mi obra, que hasta entonces no lo había ejercitado, un tanto bueno, le doy lugar un poco a un relativo expresionismo, que es algo que me va a durar un tiempo y que después voy a rechazar, ¿no? El valor del signo también. No, ahí no diría exactamente del signo, no, sino de la gestualidad en su aspecto como huella, como pegada, como testimonio físico de la presencia del artista. Y después, al cabo de un tiempo, voy a renegar de esto y voy a evitar que haya la presencia física, que quede solo la presencia mental, ¿no? Que se correspondería con obras ya realizadas a partir de albañilería fina y quizás un poco antes. Reivindicando en albañilería fina el trabajo de los pintores de brocha gorda. Pues sí. Bien, esos son recursos teóricos a veces, ¿no? Pero sí que yo, digamos que recojo de los albañiles o de los pintores de brocha gorda algo con lo que trato de reivindicar la función del pintor en sí mismo. Es decir, cuando yo trabajé en albañilería fina en el CEGAC, yo quise trabajar sin ningún otro objeto interpuesto, solo con las paredes. Las paredes como, digamos, el paradigma del lugar de la pintura, del lienzo, ¿no? Ese es el espacio. Y después, por ilustrarlo de otra manera, pues tengo que citar que en Nueva York trabajé un poquito de albañil, ¿no?
muy poquito, unos días, porque no, era muy duro. Pero vamos, quiero decir que sí. Bueno, pero incluso, perdona, hablando de albañil, incluso con cementos, porque en la serie que le has dedicado a Santiago, ahí están esas manchas. Sí, he utilizado mucho el cemento como pigmento, ¿no? Bueno, esto, si quieres te lo cuento, bueno, vino a partir de una visita que hice al CEGAC cuando estaba en construcción, y la guiaba el propio arquitecto, y estaba, no me sale el nombre del arquitecto ahora. Álvaro Siza, Álvaro portugués. Siza, ¿verdad? Y como estaba en construcción, ahí advertí algo. Primero, los muros de hormigón estaban manchados de perlita, estaban esos goteos, ¿no? Me pareció muy interesante. Y eso complementado con otro aspecto, que fue los dibujos y los apuntes hechos por albañiles, aparejadores y arquitectos, y el pensamiento de que esto estaba destinado a ser tapado, porque iba a ser tapado con muros cortina, es decir, que quedaría oculto. Y también eso dio lugar a una serie muy grande que se empezó llamando Ocultaciones. Sí, Ocultaciones, y bueno, primero, que ya llevamos un ratito, vamos a dar paso a la comisaria, que se lo merece, a ver cuál es su semblanza sobre tu trabajo. Agar Ledo. A exposición Ángel Huet é unha revisión crítica, é a conclusión a 2 anos de traballo nos que estivemos recopilando, ordenando e interpretando a produción de Ángel Huet, que é, sen dúbida, un dos artistas fundamentais para entender, para comprender o discorrer das artes visuais en Galicia nas últimas décadas. E é un artista fundamental non só polos 50 anos de trayectoria que ten as súas costas, polas 5 décadas de traballo, senón tamén polo activismo cultural e político que foi fundamental tamén ao longo da súa vida, dende que marcha a estudar en Berlín e entra en contacto co Partido Comunista no exilio, o que lle levará a militar despois nas células culturais do partido en Ourense e Vigo nos anos 70. Esta metodoloxía aprendida na militancia creo que pode explicar esa defensa da cultura como servizo público que tan necesaria é e que fai o artista, e tamén esa contribución que fai para que se desarrollen algún dos eventos fundamentais nos sistemas artes visuais en Galicia, como son as exposicións ao aire libre da Praza da Princesa, Atlántica ou a Asociación Galega de Artistas Visuais, na que intentaron dende os anos 97 dar resposta ás políticas culturais prácticamente inexistentes que había na época. Creo que unha boa maneira de resumir o chegamento que fixemos ao autor e entender esta exposición non únicamente como unha revisión do traballo dun autor, sino como oportunidade para revisar e reinterpretar o noso pasado máis recente, propoñendo un percorrido polos acontecementos sociais e culturais máis destacados do tempo no que viviu o autor. Xa o propio título, unha revisión crítica, sitúanos nun escenario acoutado, porque estamos falando de que se fai unha análise dende unha perspectiva crítica. O termo está tomado da filoloxía ou da crítica do texto, do termo edición crítica, que se refire a ese labor de selección, de edición, para construir ou reconstruir un relato ou orientar unha lectura, e é o propio termo o que nos sitúa xa nun posicionamento crítico. Muchísimas gracias, Agar. Apuntado un montón de historias. Por ejemplo, un artista inserto en el contexto en el que vives, aunque sea a nivel mundial. ¿Podemos hablar de recuperación de memoria histórica con trabajos tan importantes como Memoria de Ruanda, Dubrovnik o Sierra Leona? Sí, bueno, yo quisiera decir, complementando ciertos aspectos que apunta Agar. Que son muchos. Son muchos, sí, pero vamos, es la conciencia de vivir en el tiempo, ¿verdad? Esto, aunque parece una obviedad,
sí que cuesta saber hacer la interpretación propia que le corresponde a cada uno en su momento de la producción artística. Y también haciendo una consideración de que uno pertenece a un ambiente cultural concreto, lo que se puede llamar lo local, ¿verdad? Lo local, que es imprescindible para considerarlo universal. No existiría lo universal si no fuese en relación dialéctica con lo local, que es la aportación que podemos hacer. Bien, pues sí que yo quería hacer una aproximación cierta a eso que ella apunta, de haber hecho un esfuerzo en mi producción artística de corresponder al tiempo que me tocó vivir, ¿no? e interpretar. Con respecto a estas memorias, ¿no? Sí, es una exposición, bueno, desde del 2000 aproximadamente, están pintados por ahí, por ese tiempo. Sí, y sí que estoy dando referencia de ciertos acontecimientos dramáticos de África, ¿no? Bueno, de África, pero no solo aparece África, porque a veces es Dubrovnik. A nivel mundial, ¿no? Sí, digamos, esos conflictos grandes que vivimos y a veces vivimos sin tener una conciencia muy clara, ¿verdad? Bueno, yo pretendo dar testimonialidad, por lo menos personal, de eso. Aunque después se convierta en arte totalmente abstracto. Sí, y también, pero bueno, si te fijas, digamos que en esa serie hay una serie de esa base de bandas horizontales que dibujan un poco lo que es el borrado, ¿no? El anulado, ¿no? El tachado, ¿verdad? Digamos que, por lo tanto, aún siendo abstracto, sí que cita o puede hacer percibir cierta sensación de deliberado olvido, ¿no? Ahí está el título, muy apropiado, Estructura da Memoria. Nos ha llamado la atención, y a muchos visitantes de esta gran retrospectiva, las piezas escultóricas. Esos móviles que, curiosamente, son los menos conocidos de tu trabajo, sabiendo que ya los habías expuesto, por ejemplo, en Bayona, en Vigo. Sí, bueno, siempre tuve una atracción grande. También tengo que recordar, que citar mi relación con muchos escultores y también cómo, desde una perspectiva moderna o posmoderna, pues he participado de la escultura en el proceso, digamos, universal de producción, y siempre me pareció interesante. Y ya en el año 60, yo creo que fue 69, 70, empecé a hacer algunas esculturas en Berlín, un tiempo que utilicé el taller de hierro, de metal, digo, no de hierro. Ahora tenemos en pantalla. Sí, para hacer una serie de esculturas. Y pues lo he repetido, siempre funcioné sobre movimiento, elementos más o menos que sugieren una amenaza de perder el equilibrio, ¿no? Va a funcionar por ahí. Ángel, hoy en el contexto del arte, si están mal parados los críticos, los comisarios de exposiciones, yo creo que todavía está mucho más, y esto lo decías en un texto tú, el artista, porque incluso sus planteamientos teóricos pues muchas veces no se tienen en cuenta. Bueno, yo creo que los tiempos están cambiando ahora últimamente. Digamos que la crisis, o esto es lo que yo percibo desde hace un tiempo, que la crisis, digamos, el ahogamiento económico produjo que ciertos centros de arte, o que ciertos críticos, o que cierto pensamiento alrededor del arte haya evolucionado, bueno, mejor dicho, más que evolucionado, haya recapacitado sobre aspectos que realmente con los que no contaba, y es la reflexión sobre lo local. O dicho de otra manera, sobre lo identitario, sobre advertir quiénes somos, en dónde estamos y de dónde venimos. No quiero hacer este chiste, pero cuáles son nuestros antepasados, y reconocer en nuestros antepasados nuestra propia memoria. Sí. Bueno, tú lo haces con series como, por ejemplo, la de Océano, revisando, pues no nuestro idílico mar, que por cierto tú tienes ahí en tu propio hogar, sino esa memoria que
que está ahí de miles y miles, por ejemplo, de muertos. Sí, bueno, yo quería citar en este caso, no solamente en relación a esas series, sino en relación a lo que, como producto, como origen del pensamiento, es la conciencia de que nosotros solo somos memoria. Realmente nos producimos, a veces hablamos del futuro, en fin, con mucha alegría, pero realmente lo único que somos es memoria. Y nuestra memoria es anterior a nuestro nacimiento. Tiene que ver con nuestros antepasados y sobre todo con la cuna cultural a la que pertenecemos. Y digamos que ahora se está un poco trabajando, bueno, tengo la sensación de que ahora se le hace un poco más de caso, o se pone interés, o se pone la vista sobre la necesidad de solucionar estos problemas que en definitiva son problemas que definen nuestra identidad y nuestro carácter y la pertinencia de nuestro trabajo. Y entonces, pues ya que aludes a este tema, ¿por qué desde la Facultad de Bellas Artes los alumnos tienen serias carencias con respecto al arte que se hace aquí en Galicia? Bueno, yo creo que este es un tema que va a haber que hablar mucho de esto, ¿no? Sí, no quisiera yo ahora tampoco... Yo he sido profesor de esa facultad, no quisiera funcionar ahora de una manera muy determinante, pero creo que esta facultad, en su planteamiento original, tuvo muchos problemas. Bueno, es un tema largo. Es que es un tema muy largo. Sí, efectivamente, digamos que nunca se correspondió con el perfil que se precisaría para generar una facultad en un lugar como este. Es decir, no se tuvo en cuenta, o al contrario, se pretendió como colonizar. Ángel, una pregunta ya como colofón. Siempre has defendido el arte como transformador de la sociedad, pero a día de hoy yo creo que el arte, como mucho la entiende, pero a día de hoy no ha llegado a transformar la sociedad. Bueno, sí, yo creo que sí. A ver, la sociedad evoluciona y se va transformando poco a poco y claro, yo creo que naturalmente el arte la ha transformado, o sea, en muchos sentidos, vamos, porque ha generado pensamiento y pensamiento que ha determinado muchísimos momentos, ¿no? O sea, la cultura es un aspecto fundamental de la propia existencia, ¿verdad? Eso por supuesto. Y creo que el arte ahí ha tenido un peso realmente importante. Claro, no podemos confundir eso con una transformación del carácter revolucionario en el sentido ahí va yo. Trágico, o sea, en el sentido, digamos, bueno, clásico. No, el arte opera de otra manera, ¿verdad? Aún así, también ha habido muchos artistas muy involucrados hasta en la propia violencia revolucionaria, ¿verdad? Pero vamos, no es este el objetivo del arte en concreto. Sí. No nos queda ya más tiempo, pero precisamente un arte ideologizado, político, sociológico, histórico, es lo que van a tener en estos 50 años de trayectoria y para completar en la Casa de las Artes, ya saben, la cita está en Vigo, un lujazo de exposición, muchísimas gracias también a Gar y a todos y que no se la pierdan. Gracias por tus opiniones. Son sus bodas de oro en la actividad creativa, largo recorrido coherente y riguroso de un artista comprometido con su tiempo, con sus alumnos y con la práctica artística hecha en Galicia. Porque en nuestra tierra pueden pasar y pasan muchas cosas. Desde aquí su obra mira y asume el mundo. Se compromete vía abstracta con el contexto social e histórico del que forma parte. El Marco de Vigo es una cita obligada por la gran retrospectiva que dedica a uno de nuestros pesos pesados de la plástica contemporánea. Ángel Huete, muchísimas gracias.